¿Cómo se arregla el tráfico? ¿Y es posible arreglarlo? ¿Es esa incluso la pregunta correcta? Hola, bienvenidos a Tangente. Mi nombre es Marjorie Fonan y es un gran gusto comenzar 2026 en este espacio. Y hoy vamos a hablar del tráfico, que es algo que nos afecta a todos, con dos personas muy interesantes que les adelanto, es un lujo que estén por primera vez en Tangente con nosotros. Así que miren, mi mamá dice que siempre hay que encontrarle las cosas buenas a todo, y yo lo bueno que le encuentro al tráfico es que me da mucho tiempo para pensar. Pensar en ideas, en preguntas a veces bastante incómodas. Así que, viéndolo del otro lado, a ustedes les da tiempo para escucharnos, así que escríbanos sus preguntas y sus comentarios y gracias por estar en este espacio. Bueno, les presento a quienes nos acompañan hoy, que seguro y están sintiendo también los efectos del año escolar que ya empezó y del tráfico que nos acompaña y que es parte de todos nuestros días. Hoy nos acompañan en el set de Tangente Jimena Porres, bienvenida. Muchas gracias, Marjorie. Seguro, bueno, si nos están viendo en YouTube, no hace falta que la presente porque seguro que ya la conocen por los excelentes videos que hace en Ojo con mi Pisto. Jimena es periodista, egresada de la Universidad Rafael Landívar en Ciencias de la Comunicación, ahí, colegas. Y tiene también amplia experiencia en comunicación social de ONGs nacionales e internacionales y trabaja actualmente en Ojo con mi Pisto, cubriendo temas de medio ambiente y movilidad. Por favor, si no la siguen a ella o a Ojo con mi Pisto todavía, háganlo porque tienen una cobertura espectacular. Así que bienvenidísima, Jimena. Y también me acompaña hoy Kimberly Padilla. ¿Qué tal, Kim? ¿Cómo estás? Hola, pues muy feliz de estar con ustedes y con estas dos chicas excelentes. Gracias. Kim es arquitecta y urbanista, viene a darnos aquí una visión técnica y académica del tema. Ella es ex becaria de COICA en la maestría de planificación urbana en Corea del Sur y también es consultora en planificación urbana y movilidad. Y algo de por qué me encanta, a veces me dicen, ¿por qué hablas tanto de este tema, no? Y una causa que nosotros hacemos es decir, miren, el país, por ejemplo, no puede ser solo para los abogados. La movilidad no puede ser solo para los arquitectos. Es algo que nos afecta a todos. Así que, Kim, comienzo contigo. ¿Cómo se arregla el tráfico? Es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Y bueno, como tú dices, en el tráfico de Guatemala hay tiempo para pensar y pues me pasa lo mismo. En mi caso, como planificadora urbana, siempre estoy pensando cómo arreglamos esta selva. Y pues para empezar, creo que es un tema más de sistema, ¿verdad? A nivel metropolitano. Tiene que ser muchísimo más estratégico que pensar en proyectos aislados. Tenemos que pensar más allá de trabajar individualmente en las municipalidades, sino que deben de trabajar en su conjunto a nivel metropolitano dentro de un sistema de transporte integrado. Y este es un punto clave, ¿verdad? Que tenemos, un problema que nos afecta a todos y es como que cada municipalidad es un feudo que hace lo que quiere con sus reglas independientes, con sus agentes. Jimena, cuéntame un poco, porque hablamos del problema, hablemos de los actores que pueden hacer algo al respecto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu cobertura periodística interactuando con las municipalidades? Desde mi punto de vista de lo que yo he visto y he hablado con las municipalidades, algo que falta mucho es justamente sistematizar el transporte público, ¿verdad? Hace poco presentaron una ley de movilidad en la que se habla de un ente rector de transporte y al menos yo hablando con pues, distintos urbanistas y arquitectos me han explicado esto de que ya no hay que ver solo a la ciudad de Guatemala, ya no hay solo que ver a Misco, ya no solo hay que ver a Villanueva, sino que hay que integrar un área metropolitana y por lo tanto un sistema de transporte metropolitano que ya no solo podemos vernos a nosotros como ciudadanos aislados, porque pues de Misco a la ciudad entran muchísimas personas, de Villanueva a la ciudad entran muchísimas personas, entonces todos nos tenemos que movilizar, ¿verdad? Y tener un transporte que nos ayude, ya sea de forma multimodal o ya sea de forma directa, pues es la forma de descongestionar las calles. Descongestionar las calles. Kim, ¿qué opinas tú de esa idea de es que si hubiera más carriles se acaba el tráfico? Uy, no, al contrario, incentivamos más el uso del carro y lo que hacemos es perdemos la oportunidad de meter más transporte público, ¿verdad? Gastamos muchísimo más en esa infraestructura, en estar haciendo más carriles y en lo que se puede hacer para poder aliviar ese problema del tráfico, ¿verdad? Y es que una vez más regresamos a esa idea, ¿no? Toda la ciudad y toda nuestra movilidad planteada en base a carro, ¿verdad, Jimena? Como que esa fuera la solución y la realidad es que ya ni al carro le funciona a la ciudad. No, básicamente la forma de solucionar la congestión es
quitar a los carros, ¿verdad? Incentivar caminar, utilizar estos distintos tipos de transporte, la bicicleta, los scooters. Podemos ver que en realidad, por ejemplo, en la Aguilar Batres, a mí me funciona muchísimo más irme en Transmetro porque llego a zona 1 en 15 minutos que estar dando todas las vueltas de la Bolívar a zona 1. Me ahorro parqueo. Entonces, como para mí ese incentivo me funciona mucho. O sea, me incentiva a utilizar el transporte público. Pero también tiene sus deficiencias, ¿verdad? Por donde yo vivo, pues no hay banquetas, entonces tengo que caminar por la Aguilar Batres. Y también el hecho de que, pues, deja de funcionar muy temprano para lo que a muchas personas en Guatemala les sirve. A las 7 p.m., entiendo, ¿no? O sea, que salen las últimas unidades. La línea 1 cierra a las 7 y la línea 12, que es la de la Aguilar Batres, cierra a las 9. Pero aún así es como hay muchas personas que salen a las 9:30 o que incluso empiezan su día antes, ¿verdad? Empiezan a las 4, empiezan a las 3. Entonces, que el Transmetro tenga esa forma tan limitada de horario también nos limita a nosotros incluso para recrearnos, ¿verdad? Quisiéramos estar en las calles todavía a las 11, a las 12, pero como el Transmetro cierra a las 9, es como que, bueno, ya me tengo que ir corriendo. Sí, total. Y yo me pregunto cuáles serán como las bases para definir esos horarios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si fuera un tema presupuestario, estoy segura que habría muchas personas a favor de ampliar los horarios de los autobuses o la frecuencia con la que pasan. Kim, hablemos un poco, ¿qué tanto va a empeorar el tráfico en este 2026? Pues cada año ustedes ven que empeora, ¿verdad? Cada vez hay más flota de vehículos y cada vez hay más población. Entonces, yo quiero retomar un poco el tema que había hablado Jimé, porque hablamos de un ente metropolitano de transporte que es necesario desde la amplitud, digamos, del panorama de la ciudad, en donde se necesita colocar un sistema multimodal, un sistema que esté conectado entre municipios, un sistema que además no solo, hablando de multimodalidad para los que no entienden. Sí, por favor, traduzcan para nosotros los ciudadanos que no somos arquitectos, claro, por favor. Claro. ¿Qué significa si estamos multimodal? hablando de que puedes utilizar un Transmetro, por ejemplo, te puedas bajar y puedas tomar una bicicleta, te puedas bajar y tengas una banqueta amplia para poder caminar, ese es un transporte multimodal, que tú puedes utilizar varios transportes al mismo tiempo para llegar a tu destino, ¿verdad? Entonces, pero eso no existe en la ciudad de Guatemala, apenas existe poder hacer transbordo entre buses, o sea, a veces ni siquiera hay buses en algunas zonas. Entonces, creo que es importante empezar desde ahí, desde una planificación integral más urbana y desde ese ente metropolitano que no existe y que no se necesita solo para movilidad. Yo sé que estamos hablando de movilidad ahora, pero ese ente metropolitano necesita atacar varias problemáticas que tiene la ciudad de Guatemala a nivel metropolitano. Pero si es la mejor ciudad para vivir, Kim, Claro. ¿de qué estás hablando? Bueno, hablemos un poquito de estas soluciones que nos plantean, porque hay una particularmente que ya está pues generando bastante revuelo. Yo no sé quiénes de ustedes usaron alguna vez, ustedes seguramente no, yo tampoco, el teleférico de Amatitlán, ¿verdad? Un proyecto interesante, pues tal vez en un contexto turístico, y ahora pues lo que nos están vendiendo, o más bien lo que nos estamos enterando la mayoría de personas, es de este proyecto que tiene la municipalidad, que es un teleférico. Es un teleférico, mucha. Pónganle el nombre que quieran, pónganle la marca que quieran. Eso no es un metro, es un teleférico. Así que hablemos un poco porque, a ver, yo de entrada estoy abierta a escuchar si hay una base sólida de por qué esto es lo que necesita Ciudad de Guatemala, por qué tenemos que usar el poco espacio que tenemos en esta medida. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito, Jimena, ¿qué sabemos del teleférico? Porque están ya comenzando las obras, pero va a estar disponible, parece que más o menos en 2 años, ¿no? ¿Qué casualidad acaba el año electoral? Sí, justo ya empezaron pues por Plaza España a talar árboles, que creo que es la primera fase para poner las bases. Y la verdad es que todo el proceso ha sido, a pesar de que involucra a 2 municipalidades, Misco y Guatemala. Misco y Guatemala, ha sido un proceso bastante opaco. La municipalidad pues tiene, o el Código Municipal reconoce esta forma de hacer negocios, que es pues las concesiones, y esto es una concesión de 25 años con una empresa privada, y no sabemos mucho acerca de los gastos por esto mismo de que se va a generar o se va a manejar de forma privada, ¿verdad? Y desde la perspectiva de lo que significa el teleférico aerómetro, pues es básicamente quitarle la oportunidad a otros medios de transporte para poder llegar a esos lugares. Porque, por ejemplo, yo pues recientemente, el año pasado platiqué con el
gerente de la EMT, que es la empresa municipal o metropolitana de transporte de la Municipalidad de Guatemala, y pues yo le pregunté, ¿verdad? Mire, ¿por qué no van a meter un Transmetro en la Roosevelt? Es creo que algo que muchas personas estamos pidiendo y que queremos. Y me dijo, no, es que quitar el carril reversible es imposible. O sea, la gente ya depende mucho del carril reversible. Además, va a llegar al aerómetro. Entonces, esa es la solución. Y es como raro porque, como hablábamos de los sistemas multimodales, el hecho de que exista un medio de transporte no significa que ya no pueda existir otro. O sea, el aerómetro no me va a llevar a mi casa, así como el Transmetro no me lleva a mi casa, pero sí necesito formas de moverme más cerca, ¿verdad? Y hablando con vecinos, que justamente hay uno que trabaja enfrente donde están haciendo los trabajos, me decía, mire, yo no puedo usar eso. O sea, sí me viene a dejar a mi trabajo, pero no me va a dejar a mi casa. Y no hay algo con lo que yo pueda salir a traer, o sea, a subirme al aerómetro. Entonces es eso, el dictamen, los dictámenes, los estudios son muy raros, muy opacos, y pues, ¿qué es esto, verdad? No existe este plan de movilidad urbana que la municipalidad dice que lo está trabajando desde hace 2 años. Ustedes lo han pedido en Ojo con mi Pisto en repetidas ocasiones. Sí, lo pedimos casi cada 6 meses para ver si ya lo tienen, pero siempre nos responden que lo siguen trabajando y lo siguen trabajando. Y en el dictamen del aerómetro, pues mencionan como 5 planes. Igual, cada 6 meses los pedimos, es como lo seguimos trabajando. Entonces es verdaderamente eso, preguntar, ¿puede la municipalidad implementar estos proyectos tan grandes, tan masivos, no en el sentido que van a mover gente, sino en el sentido de que van a ocupar tanto espacio y que van a hacer tantos estragos ambientales hasta cierto punto, sin un plan? ¿Verdad? Si no lo sabía usted, de hecho la información que tenemos al momento, como dice Jimena, es bastante escasa, pero sí sabemos que van a talar toda esa hermosa arboleda con la que hemos crecido los guatemaltecos en la avenida Roosevelt, va a desaparecer. Pero bueno, hay ciertos contextos en los que un teleférico puede tener sentido. De eso vamos a platicar después de la pausa. Hay momentos en los que la vida se detiene y nos invita a mirar dentro. A veces ese silencio incómodo no es vacío, sino el inicio de algo nuevo. En Interlunio acompañamos estos procesos de transformación, cuando el alma pide espacio, cuando algo dentro de ti quiere florecer. Instituto Interlunio. Integramos desde lo profundo el orden y la reciprocidad. Conoce más en interlunio.org. Bueno, aquí tenemos una oportunidad para plantear el tema del teleférico de forma amplia, ¿verdad? Kim, tú como arquitecta, como urbanista, cuéntanos en qué contexto tiene sentido un teleférico. Como en otros países del mundo, Medellín o Bolivia, puedes ver que esto está en topografía compleja, en donde tiene todo el sentido poder llevar este tipo de infraestructura a gente que no puede trasladarse de una forma más eficiente a otro lugar por este tipo de topografía. Por ejemplo, barrancos, ¿verdad? Exacto, que en barrancos, ¿verdad? Exacto, entonces tendría sentido en un lugar como esto. Y en un lugar como es en un eje estructural o una arteria muy importante para la ciudad, que es la Roosevelt, no tiene mayor sentido más que en comparación a un sistema de transporte tipo BRT, tipo el Transmetro, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado anteriormente. BRT es Bus Rapid Transit. Correcto, Transit. Transit, ajá. Que son estos buses con un carril exclusivo, en donde no se mezcla con el vehículo y en donde tiene paradas continuas y que incluso puedes aumentar la capacidad, ¿verdad? Mientras que el teleférico, por eso es que no tiene, digamos, un mayor sentido para un área urbana que tiene una demanda tan grande en donde necesitamos un sistema más eficiente como es el BRT. El BRT tú podrías aumentar esa capacidad cuando quieras, metes más buses y se acabó. Pero con un teleférico no es lo mismo, tiene cierta capacidad y creo que innovar no significa meter estos tipos de modelo de transporte, sino que innovar es responder a esas necesidades que hoy tenemos, que son las altas demandas que tiene la ciudad en tema de movilidad. Claro, entonces para recopilar, por ejemplo, en un barranco, o yo lo he visto también mucho en lugares turísticos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces tal vez en un lugar turístico, tal vez en un barranco, tendría sentido. Ahora, que yo sepa, ni en la avenida Roosevelt, ni en la Montúfar, ninguna de estas tenemos un barranco, ¿verdad? Con lo cual es bien difícil entender cómo se sustenta esta idea. Luego tú nos mencionabas transporte masivo. En las cabinas del teleférico van a caber más o menos 10 personas, 10, 12 personas, y la velocidad va a ser más o menos de 20 y pico kilómetros por hora. O sea, es decir, es bastante lento, ¿no? Y deja eso. Además, los flujos de personas constantes que se necesita para subirse no tienen la misma rapidez de que si subes 150 personas a un bus, que si vas de 12 en 12. Entonces, la espera será muchísimo más larga en las horas pico para poder subir
incluir a todas las personas que lo demandan. Claro. Y sí existen en algunas áreas urbanas este tipo de transporte, pero es un transporte complementario o turístico, como tú lo mencionaste antes. Si tú ya tienes un sistema de transporte eficiente que funciona para la ciudad y responde a esas demandas, no habría ningún problema, y si tienes la capacidad financiera de hacerlo, de colocarlo como un transporte complementario. De hecho, lo acaban de hacer en Francia, pero estás hablando que en París tienes metro, tienes buses y tienes toda la capacidad. Aceras, bicicletas, etcétera, ¿verdad? Entonces, no tendría sentido empezar con un tipo de transporte como este. Es que esa es un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica? Porque si vemos, la municipalidad se ha estado preparando por años para esto, ¿no? Buscando ahí un poco de información. Ellos emiten en 2017, fíjense ustedes, 24 de mayo de 2017, la resolución COM 1064-2017 del Consejo Municipal. Y ellos ahí aprueban el proyecto del aerometro, ¿verdad? O sea, es decir, con esto llevan ya prácticamente 9 años cocinando el tema. Se basan en la ley de contrataciones, se basan en un convenio también que firmaron con la Municipalidad de Misco en 2017. Pero, ¿cómo podemos los ciudadanos y los periodistas, Jimena, auditar esto? Entiendo que es un proceso de concesión con varias empresas. ¿Cómo lo podemos auditar? Es muy complicado porque la Municipalidad de Guatemala se caracteriza por ser bastante opaca y por no hablarle a los vecinos con claridad. Como periodistas, lo que podemos hacer es seguir preguntando, es seguir incomodando, y creo que los vecinos también tienen un gran poder de hacer eso, o sea, de si ustedes viven por Plaza España, por la Roosevelt, y están preocupadas por los árboles, porque les vayan a poner las estructuras, porque ustedes circulan por ahí, pueden mandar cartas a la municipalidad, pueden abocarse a sus alcaldías auxiliares, pueden exigir cuentas, ¿verdad? Pueden abocarse incluso al Ministerio de Ambiente para decir, mire, yo no estoy muy de acuerdo con que vayan a talar casi 3,000 árboles para hacer esto, y generar esa presión, generar la presión porque nuestras autoridades al final de cuentas están trabajando para beneficiar nuestro estilo de vida, o sea, para crear un mejor estilo de vida, nuestra calidad de vida. Y si nosotros como ciudadanos verdaderamente sentimos que no vamos a usar el aerómetro, que no nos sirve, que solo va a llegar a estorbar, pues tenemos ese derecho de poder llegar, incomodar y expresarnos. Kim, ¿tú conoces de algún dictamen técnico que sustente o algún informe? Porque recientemente se presentó este plan maestro de movilidad del área metropolitana. O sea, ¿tú tienes algún conocimiento de una base técnica que sustente el teleférico? Más allá de lo que dice la municipalidad, no. Sí hay un dictamen técnico que la municipalidad se ve obligada a dictaminar, valga la redundancia, y pues lo dictamina favorable, ¿verdad? Pero eso ellos mismos lo hacen. Exactamente. Eso es como que yo te diga, mira, yo quiero construir esto y yo dictamino que es correcto construirlo. Totalmente. Dentro de las capacidades técnicas que tienen en la municipalidad, pero al final, como dices tú, juez y parte, ¿verdad? Ellos hacen ese mismo dictamen, como ya no pasa por el Congreso, entonces tienen toda la libertad de concesionar el sistema y de dictaminar si es favorable técnicamente el proyecto o no. Y pues sí, tienen un dictamen favorable, ¿verdad? A pesar de las desventajas que menciona el mismo dictamen, lo dictaminan favorable. ¿Y qué? O sea, el mismo dictamen de la MUNI que dice que es viable menciona de algunas desventajas. ¿Recuerdas algunas de las que menciona? Pues sí, menciona un poco sobre que está diseñado para una capacidad máxima establecida, que era lo que hablábamos anteriormente. 10 personas por cabina. Entonces no es flexible para poder aumentar la capacidad. Más allá de 10 personas por cabina, digamos, a futuro vamos a tener mayor demanda, entonces no va a poder responder a esa demanda, si no va a poder responder ni siquiera a la actual, mucho menos a la futura. Entonces habla de esa primer desventaja. Entonces desde ahí es un poco contradictorio porque entonces es favorable el dictamen, ¿verdad? También pues esa rigidez de las estaciones que tienen tiempo de operación lo habla. Y recordemos que, y bueno, tú lo mencionaste hace poco, creo yo, en algún post, que en términos de operación, mantenimiento o un clima complicado, entonces se van a ver obligados a detener el teleférico. Qué interesante esto porque en verdad, por ejemplo, una parada de bus, uno puede decir, bueno, esta parada ya no funciona, la vamos a mover a otro lugar y la inversión pues es, digamos que relativamente pequeña, ¿verdad? Pero el teleférico va a estar completamente anclado a estas cosas que van a construir, estas estaciones, ¿verdad?
de verdad que tiene como muy poca margen de maniobra, diría, ¿no? O sea, otra cosa que, por ejemplo, se ha mencionado es los temas climáticos con los teleféricos, ¿verdad? En Guatemala, pues, somos un país donde tenemos una época de lluvia, tenemos vientos bastante fuertes, o sea, todo eso también nos hace pensar en qué tan seguras se van a sentir las personas de utilizar este medio de transporte. Jimena, ¿tú qué opinas? Justamente hablando con un urbanista, no me mencionó tanto el tema del clima, pero sí de los sismos. O sea que Guatemala es un país muy sísmico y que, pues él en su experiencia de conocer otros cablevías, básicamente, era de que se detenían, ¿verdad? Se detenían, pasaba el sismo y continuaban. Y otra cosa que creo que es ese riesgo, ¿verdad? Sé que en Guatemala, como bien tú decías... Se detienen en el momento que tú vas en la cabina. Sí. O sea que ahí te vas a quedar arriba. Exacto. Y otro punto muy importante que tú mencionabas era esto de que muchas personas no conocemos un teleférico, ¿verdad? Muchos de nosotros no nos hemos sentido en la oportunidad de experimentar algo así y creo yo que meterlo de buenas a primeras sin como algo antes es muy riesgoso porque también está la posibilidad de que la gente solo no lo vaya a usar y que creo yo que estaría bastante justificado que no lo usen por miedo. Porque jamás nos hemos sentado en uno, jamás hemos utilizado uno, muchas personas nunca lo han hecho, entonces es como eso, ¿cuál es tu público objetivo? O sea, ¿cuál es el público objetivo de ese teleférico si las personas no lo están pidiendo y las personas no están acostumbradas a usar uno? Y la otra cosa que yo pensaba también, aprovechando que hoy somos 3 mujeres en este espacio, ¿verdad? En temas de seguridad y de acoso callejero, ¿verdad? En un autobús está el piloto, puedes bajarte, en caso de una emergencia se puede hacer algo. En un teleférico vamos a estar atrapadas en este espacio por no sé cuántos minutos con otras personas. O sea, hay un tema de seguridad ahí muy importante. No habrá un operario, o sea, el riesgo es verdaderamente grande. Ahora, hablemos un poco, tú me decías, bueno, está este dictamen que habla de este problema, pero si salimos un poco más, se ha escuchado mucho hablar del informe COICA, que de hecho muchos estamos intentando conseguirlo. Yo a lo que he tenido acceso es pues a las grabaciones de la presentación y a la presentación que se utilizó en el lanzamiento. Pero, a ver, primero tal vez, Kim, ¿nos puedes explicar qué es este informe de COICA? Bueno, el informe es un plan a nivel metropolitano para la movilidad, ¿verdad? Y pues no habla solo de infraestructura vial, sino que habla en sí de cómo debes abordar la movilidad en su conjunto. Es un sistema más integral enfocado a las personas, al peatón principalmente, ¿verdad? Y a otros sistemas de transporte más verde como la bicicleta o el transporte público. Sin embargo, digamos, en distintos espacios donde se ha presentado, lamentablemente se ha presentado más como un plan de carreteras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con lo demás? Que es la esencia y el alma de este plan. Básicamente es eso y sería una lástima que se pierda la oportunidad de que se pueda implementar este plan conforme a lo que realmente se hizo. ¿Y este plan, quiénes lo elaboraron? Lo elaboró COICA, ¿verdad? A través de una agencia. Para quienes no conocen qué es COICA, es la Agencia de Cooperación de Corea del Sur. De Corea del Sur, correctamente. Ellos lo elaboraron, con el apoyo de ellos se elaboró y con los 17 municipios que conforman el departamento de Guatemala. Y digamos, recabaron información por años o entiendo que algo así es el proceso, ¿no? Sí, recabaron información por años, hicieron visitas técnicas a otros países para conocer cómo funcionan, cómo se vive la movilidad, etcétera. Trabajaron muy de cerca con la Municipalidad de Guatemala, quien tiene pues mayor capacidad técnica y mayor información de datos y por eso pues estuvieron trabajando en conjunto con ellos y pues me parece muy extraño, como te mencionaba antes, que no se mencione más allá de un sistema de carreteras. Entonces aquí tenemos una agencia de un país que tiene una gran infraestructura, que viene a Guatemala a darnos información técnica de calidad, a levantar datos, digamos, a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer en este momento de una forma independiente. Y este plan, al final de todo, recomienda un teleférico. No. Lo menciona como que es uno de los planes de la municipalidad, pero hasta ahí, pero no recomienda en sí textualmente un teleférico. Recomienda, como te digo, es un plan integral que recomienda enfocarse en el peatón, en la seguridad vial, en el sistema integral de transporte, pero no específicamente en un teleférico. Y ahora, Jimena, a mí me encanta aquí tu perspectiva porque también tenemos que hablar mucho de las narrativas que da la municipalidad. Ya hay que decirlo, tienen habilidad de hacerlo, ¿no? De entrada, cambiarle el nombre a un teleférico para que suene a otra cosa que sí que necesitamos en la ciudad, que es un metro.
por ejemplo, se presenta este plan, me parece que fue en la Universidad del Istmo, ahí sí que estuvo el alcalde, fíjate tú, ahí sí que estuvo, porque entrevistas, no sé cuándo será la última que habrá dado, y aprovecho, por cierto, señor alcalde, lo invito a Tangente, lo he hecho repetidas veces desde mis redes sociales, por favor, tengamos una conversación como vecina, como periodista, a todas las personas que escuchan este espacio, queremos entender su opinión, queremos darle un espacio para que tengamos una conversación seria con usted y poder entender cuál es su perspectiva, porque tal vez usted tiene informes o planes de los que nosotros no conocemos, así que por favor nos puede contactar de cualquier manera. Yo le he contactado en diversas ocasiones, lo he intentado por los medios de comunicación de la municipalidad. Por favor, lo invitamos a una entrevista. Jimena, de este plan que ellos presentan, luego lo que terminamos viendo son sobre todo estas radiales, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? El anillo metropolitano. Los anillos metropolitanos, ¿no? Y esto se nos vende como que va a ser la gran solución. ¿Qué opinas tú sobre cómo un plan integral se termina enfocando solo en las radiales? Creo que es la forma en la que hemos entendido la movilidad en Guatemala, en la que es esto de justamente abrir más carriles y que nos han acostumbrado a que no estamos moviendo personas, sino que estamos moviendo carros, ¿verdad? Estamos moviendo un carro que tiene a una persona, estamos viendo una moto que tiene a una persona y no nos movemos nosotros como seres humanos de forma integral, de forma masiva, ¿verdad? Ir en el Transmetro es verdaderamente moverte con un montón de personas, es ser parte de un sistema. Moverte en la calle también es moverte con un montón de personas, ser ciclista también es moverte con un montón de personas, especialmente porque estas personas se agrupan tanto para verdaderamente sobrevivir a la ciudad siendo ciclistas y conversando con muchos de ellos es verdaderamente hostil la ciudad en contra de los ciclistas, en contra de los peatones, en contra de cualquier persona que se atreva a no usar un carro. La ciudad te dice no. Tú no perteneces acá, porque necesitas tener un carro. Y esto de las carreteras es esta misma narrativa. Necesitamos mover carros, no necesitamos mover personas, es puro transporte, es puro vehículo privado, ni siquiera vehículo público o masivo o que compartas con más personas. Y yo creo que también enfocarnos en estas carreteras es dejar de lado la verdadera solución que proponía COICA, que es el transporte público. Recuerdo que el gerente del proyecto en la presentación que hubo en el Palacio, pues mencionó al aerómetro. Él dijo, sí, el aerómetro está ahí y va a estar ahí porque ni modo, vaya, lo metieron, pero tiene que estar acompañado de más cosas. O sea, lo que nosotros recomendamos es un metro, es que sigan el Transmetro. Y recuerdo que en la presentación ellos de verdad les sorprendía y admiraban el Transmetro. O sea, tiene muchas deficiencias, sí, pero también es verdaderamente un sistema que ayuda a un montón de personas. Y es triste que en 7 años no le hayan dado seguimiento. O sea, es triste que se quedaron en la línea 7 y ya. Y abrieron el Tubús. Verdaderamente yo no lo puedo usar porque no sé cómo se usa. O sea, he ido a una parada, no tiene un mapa, no tiene nada, ¿verdad? Y justamente es eso, ¿verdad? Es decir, más carreteras para más carros, no para más personas. Perdón, y por favor. Lo que pasa que al final de cuentas, si vendes ese plan como un plan de carreteras, como un plan de asfalto, estamos perdiendo un montón de cosas. Y lo que significa esto es más carros, más tráfico, más accidentes, más emisiones, más problemáticas, más inequidad, que era un poco lo que hablabas tú antes, ¿verdad? Y lo que te vende es un espejismo, ¿ok? En tu carro vas cómodo, vas solo, aire acondicionado, escuchando música, pero eso no es calidad de vida al final, porque pierdes 3 horas en el tráfico, 2, hay gente que hasta más, y qué pasa con tu calidad de vida, el tiempo con tu familia, el estrés que esto te genera, que también esto repercute en la salud de las personas, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que el plan de COICA se tome por lo que es, ¿verdad? Un sistema integral de movilidad a nivel metropolitano. Gracias. Y por eso es tan importante poder en este espacio hacer algo, ¿verdad? En redes sociales hay contenido excelente, ¿verdad? Pero hay conversaciones que duran más de 3 minutos, ¿no? Y creo que esta es una de ellas. Ojo, que no es decir que las circunvalaciones no sean necesarias, son necesarias, ¿verdad? Se habla de 3 circunvalaciones con 123 kilómetros y 5 desvíos. O sea, esto es importante, ¿verdad? Es necesario, necesitamos sacar cierto transporte que no requiere entrar a la ciudad. O sea, esto es importante, pero no es lo único. Yo les quiero hablar un poco de qué sí habla el informe de COICA y es rediseñar calles.
intersecciones, velocidades, cruces, en general los entornos urbanos. Yo tengo esta fascinación cada vez que puedo, súmense a mi colección, de las peores aceras y los peores cruces de cebra, ¿no? Y es que son estos maravillosos que tienes, bueno, si tienes la suerte de que los pasos de cebra estén pintados, porque eso ya es mucho decir, ¿verdad? Y luego terminan en una cosa impasable, ¿no? Es así una de mis fijaciones. Y también, pues, todo el tema del riesgo, ¿no? Ya dejen a un lado la estética, la cantidad de accidentes y la cantidad de personas que están muriendo porque son atropelladas, porque están en condiciones que de verdad son muy graves. Vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con este episodio de Tangente. Tu próximo empleo está a un clic. Encuentra más de 2,000 plazas diarias en Transdoc, que está activo los 365 días del año. Comienza 2026 con el trabajo ideal. Estamos de vuelta en Tangente. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía y por favor, para poder hacer sostenible este espacio, síganos en redes sociales y compartan este episodio. Así que bueno, hablemos un poquito para ir cerrando el tema del teleférico. Lo que sabemos de momento, la verdad que es poco. Sabemos que el pasaje de Plazuela, España al Trébol, que se cree va a tener 4 estaciones, va a costar 4 quetzales. Todavía no sabemos si eso se va a poder integrar para que usted, por ejemplo, el ticket del bus se integre con el del teleférico. Y el del Trébol, Calzada Roosevelt, va a costar 6 quetzales por viaje, ¿verdad? Y se estima que va a tener 7 estaciones. Ahora, cuando hablamos de toda la inversión que requiere un teleférico, imagínense cuántos años de construcción, cuántos años para lograrlo para poderlo hacer, versus cuánto tiempo toma un autobús, ¿verdad? E instalar una red de autobuses. Quisieran, porque el Transmetro actualmente se habla mucho de estos BRTs y los buses en Guatemala, unos sí son BRTs y otros no. Kim, ¿nos puedes explicar la diferencia? Claro. Mira, el Transmetro nació en sí como un BRT en la calzada Aguilar Batres y ese sí funciona como un verdadero BRT porque tiene un carril exclusivo. Cuando tú ves otros Transmetros que no tienen el carril exclusivo y que se mezclan con los vehículos, ya no funcionaría realmente como un BRT. Y esto lo que ayuda es que no vayas en medio del tráfico y que tenga el paso libre el bus, que lleva muchísimo más personas que un vehículo, ¿verdad? Y que ocupa muchísimo menos espacio público y lleva más personas. Básicamente eso es un BRT. Uh-huh. ¿Y tendría más sentido, por ejemplo, en tu opinión, Jimena, como ciudadana, como usuaria, como periodista, antes de meternos a un teleférico y cosas de estas, llenar las calles de buses? O sea, yo quisiera hacer la comparativa, ¿cuánto cuesta un bus versus cuánto va a costar una cabina del teleférico? Tiene más sentido empezar por un BRT, pero un buen BRT, porque justamente como lo mencionaba Kim, el BRT, el Transmetro, en realidad funciona en la línea 12 y hasta la estación Don Bosco, porque después de eso se incorpora el tráfico normal de zona 1 y tiene pues sus obstáculos que son los carros, pero al final de cuentas incentivar el uso del Transmetro también viene a costa de incomodar a los carros, ¿verdad? De decir, no, el Transmetro va a tener su carril preferencial porque así te aseguro yo que de Senma al Trébol te vas a hacer 15 minutos, cuando en carro tal vez te harías 1 hora y media. Claro, ahora, todo este tipo de decisiones tienen consecuencias electorales. Sí, claro, porque al final de cuentas, si todos estamos tan acostumbrados a estar en nuestro vehículo propio, a estar nosotros solos, a no incomodarnos, a no tomar decisiones en pro de la comunidad y no en pro solo de mí misma, pues sí, nos vamos a querer seguir en nuestro carro, vamos a querer seguir en nuestra burbuja, vamos a querer seguir despreocupados, vamos a querer seguir incluso peleando con la gente a nuestro alrededor, que ya no la vemos como personas que van a su trabajo, personas que van a su casa, personas que salen porque quieren y tienen el derecho de salir, sino obstáculos, ¿verdad? El carro delante de mí es un obstáculo para llegar a mi trabajo, la moto que está aquí a mi lado es un obstáculo para llegar a tiempo, y ese estrés, que justo lo hablaba Kim, es lo que nos perjudica en la salud. O sea, verdaderamente ese estrés nos está matando, está haciendo que entre nosotros nos matemos, y es por literal, la cantidad. No es una forma de hablar, o sea, exacto, con la cantidad de accidentes que hay. Y solo complica nuestra calidad de vida. Entonces, el meter el teleférico, en lugar de meter un bus, sí es puramente un show, ¿verdad? Es esta forma de decir que estamos viviendo en la ciudad del futuro porque hay un teleférico que a lo mejor puede parecer muy moderno, pero el desarrollo no es precisamente tener estas opciones bonitas o que son como muy llamativas, que son muy llamativas, sino que
nuestro entorno en Guatemala, lo que necesitamos es que la gente se mueva de Misco a la ciudad, y la forma más cómoda, más segura, más conocida para nosotros, para nuestro contexto, para nuestro entorno, es hacerlo en un bus. Pues eliminaron las camionetas rojas, muchas personas se quedaron sin poder moverse en toda la ciudad, en toda el área metropolitana, porque habían en Misco, y que tu solución 7 años después de la pandemia, que fue cuando se acabaron las camionetas rojas, sea poner un teleférico. Cuando tuviste las calles vacías, cuando casi que te solucionaron el problema de las camionetas rojas y podías tú meter tu RT en la Roosevelt sin ningún problema, desacostumbrar a la gente del carril reversible, es falta de planificación. O sea, no hay nada más que eso. Es falta de planificación, es pérdida de oportunidades. ¿Por qué, si la gente de a pie somos más, por qué das prioridad al vehículo? ¿Por qué no quitar un carril? ¿Cuál es el propósito de todo esto? No sé si ustedes tienen una respuesta para eso, pero la verdad es que no me hace sentido, ¿verdad? ¿Necesitamos realmente un carril más? ¿O podemos quitarlo y meter un bus para que más personas lo puedan utilizar? ¿Qué ha pasado a la falta de un verdadero sistema de transporte? Y cuando hablo de un sistema, no hablo solo de una línea, sino que de algo más integral, que se ha aumentado el número de motocicletas. Hablaste tú de las motocicletas. Y eso ha conllevado a mayor número de accidentes. Y eso también tiene un daño colateral en temas de los hospitales y la capacidad de poder atender a estas personas. Se sabe de que ha aumentado eso y que los hospitales se ven obligados a dejar de atender otras áreas por estar atendiendo personas en accidentes de motocicletas. Entonces, repercute y es muchísimo más caro tomar malas decisiones en términos de movilidad, ¿verdad? Si no hacemos algo correcto, como debe ser un sistema verdadero integral de transporte. No, y es que, a ver, esa acción que se va a tomar de talar cientos de árboles, eso no es reversible, ¿verdad? Esa construcción de esos pilotes, de esas estructuras, eso no es reversible, ¿verdad? O sea, tengo entendido de que ya tienen la licencia de ambiente y que lo que van a hacer es resembrar otros árboles, muchísimos más de los que ya están sembrados, pues que ya están crecidos. El problema es que perdemos el paisaje urbano que tenemos también sobre la Roosevelt, esos matilisguates, esas jacarandas lindas que embellecen, ¿verdad?, esta ciudad, y lamentablemente lo vamos a perder. Independientemente que lo hagan a un costado y que siembren, no sé, liquidámbaras, que es lo que más siembra la municipalidad, vamos a perder ese paisaje. Entonces, y hasta cierto punto por un sistema que no sabemos si va a funcionar, porque en la Aguilar Batres, cuando metieron el Transmetro, también se volaron todos los árboles que estaban ahí, pero... ¿Y quién supervisa que realmente cumplan con esto? Exacto. Con volver a resembrar estos sí, árboles. miren, yo personalmente me comprometo a hacer una investigación en el Ministerio de Ambiente de cómo es posible que esto haya sido aprobado y qué acuerdos y qué compromisos tomó la municipalidad. Sé que hay un grupo de vecinos que se está organizando para hacer una protesta y bueno, seguro que en mis redes sociales voy a estar compartiendo más al respecto, porque al final no solo es un tema de la estética, es un tema de la calidad del aire, o sea, el aire que respiramos en Ciudad de Guatemala es terrible, nos está enfermando a todos, ¿no? Y tal vez como regresando a esa idea de por qué lo hacen, ¿verdad? Porque me encantaría poderle preguntar al alcalde por qué toman estas decisiones y cuál es la base para tomarla. Como no lo puedo hacer porque no responden y no van a medios de comunicación, lo único que puedo hacer es sacar conclusiones. Y pienso que es muy bonito tomarse una fotografía en la inauguración de un paso a desnivel o en la inauguración de un teleférico. Lo que es en cambio difícil, pero es lo que la ciudad necesita, es que tengamos conversaciones difíciles. Y esa conversación difícil es: el tráfico no se va a terminar, el tráfico no va a mejorar, más carriles no son la solución. Yo hablaba hoy con alguien que me decía, es que mi aspiración para este año es comprarme un carro. Y yo les decía, te entiendo, como mujer te entiendo porque somos muy vulnerables, pero el costo que eso va a tener, eso no es una solución. Lo que deberíamos aspirar es a tener un sistema de transporte público eficiente. ¿Tú qué opinas, Jimena? Sí, justamente yo también el año pasado estaba hablando con una persona que me dijo, yo me he movido en transporte público toda mi vida, pero en 2025 me tuve que comprar un carro, porque ya no me funciona nada, o sea, ya los taxis piratas que fueron pues el otro componente de eliminar las camionetas rojas y no poner un transporte,
estos taxis pirata que vemos loción, que van y vienen en todos lados, ¿verdad? Y que van saturados. Y que van saturados, o sea, no es cómodo tampoco. Y que verdaderamente es muy gracioso porque están las paradas de Transmetro, por ejemplo, en Plaza Barrios, y atrásito está la parada de loción. Entonces, la parada de loción es como, llegan lejísimos, o sea, hay más gente llegando a esos carros que llegando al Transmetro. Y es gente que está dispuesta a pagar 10, 15, 20 quetzales, dependiendo de la hora, porque en la mañana cuesta menos, ya cuando es más de noche cuesta más, dependiendo de dónde te llevan. Te llevan a Zona 18, te llevan a todos estos lugares donde el Transmetro no llega, donde los transportes no llegan. Entonces, las personas están dispuestas a pagar por moverse, claro, pero la municipalidad no está tomando eso en el sentido de, entonces voy a meter más buses, más transmetros, y voy a que sea autosostenible, ¿verdad? Que sea una forma de seguir alimentando nuestro propio sistema, sino que es una forma de decir, si ustedes se quieren mover a pie, su problema, ¿verdad? Nosotros vamos a poner un aerómetro porque es lo que se nos dio la gana y quiero que sea recordado, o sea, quiero que mi alcaldía sea recordada porque puse un aerómetro en la ciudad de Guatemala, pero no porque yo moví personas, no porque yo hice que moverse fuera más fácil, que fuera más barato, que fuera más seguro. Y comprarse un carro ahorita es casi que obligatorio, o sea, te obligan a comprarte un carro para moverte, porque al final de cuentas, el sistema de transporte que existe ahorita, tal vez llegas a tu destino, tal vez te dejan en tu parada, a la hora que más o menos calculas que vas a llegar, pero al menos en un carro sabes que no te van a dejar tirados, que tu estación no se la van a saltar porque hay demasiado tráfico, que no se la van a saltar porque se inundó, porque no se la van a saltar por X o Y razón, que la municipalidad da miles de razones para cerrar estaciones de Transmetro. En cambio que tú con tu carro vas y vienes, ¿verdad? Pero te unes a ese enjambre de carros que existen y es lo que siempre, ¿verdad? Nos dicen todos los años, hoy hay que salir 10 minutos antes, hoy hay que salir 10 minutos antes. Este año, entonces es como de que, ok, venimos saliendo 10 minutos antes desde que salíamos a las 5 de la mañana, ¿en qué momento vamos a tener que salir a las 3 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a nuestro destino? Pero no te preocupes, Jimena, porque la municipalidad, después de 40 años en el ejercicio, ya reconocieron que es una urgencia nacional. Vamos a una pequeña pausa, ahora regresamos. ¿Tu perrito ya no camina o juega como antes? Artrin de Brouwer es un suplemento para las articulaciones que tiene un sabor delicioso, así dicen, y una alta concentración de glucosamina y condroitin que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, a proteger las articulaciones y a aliviar el dolor. Devuelve a tu mejor amigo las ganas de moverse con Artrin de Brouwer. Recuerda siempre consultar a tu veterinario. Y de verdad que una vez más, gracias a estas excelentes invitadas que tenemos hoy aquí, porque Kim, Jimena, es un gusto platicar con ustedes y tener esta perspectiva más amplia de algo que nos afecta a todos. A mí me preguntan mucho, mira, pero ¿qué fijación tenés con el tráfico? Y se los digo abiertamente, es que afecta mi calidad de vida y la de todas las personas que quiero y de todas las personas que conozco diariamente. Y no puedo aceptar que nos digan, no, es que así es que en las ciudades hay tráfico, o sea, por supuesto que hay tráfico, pero hay soluciones también y lo que veo aquí es una ausencia total, o sea, ya tenemos los insumos, ya tenemos la necesidad, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Y para ir cerrando, quiero tratar este tema porque conforme las ciudades crecen, también vemos tuvimos, diría, no sé qué piensas tú, Kim, en los 80s, 90s, este auge del suburbio, ¿no? Todas estas comunidades que se hicieron, ahora estas ciudades privadas, que a mí me llama mucho la atención porque la gente siempre dice, ay, es que tan bonito Cayalá. ¿Qué es lo bonito de Cayalá, mucha? Que tiene aceras, que se puede caminar y que el uso del vehículo está limitado, o sea, aparte de todas las tiendas de lujo y cosas así. Que llegar en carro. Para llegar tienes que llegar en carro. Mira, una cosa más. Pero entonces estamos viviendo este retorno de las familias, de las personas a las ciudades. Y estamos teniendo cada vez más necesidad de vivienda en zonas que antes pues eran de casas y ahora estamos viendo la construcción de edificios. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con vecinos de la colonia El Zapote en la zona 2 y ellos están muy preocupados porque están viendo que en su colonia, que por cierto solo tiene una vía de acceso y de salida que es bastante pequeña, donde ya hay una universidad, la Mariano Gálvez, con un campus muy grande, ¿verdad? Es estupendo, pero muchos estudiantes, y están viendo ahora además la construcción de edificios pegados al barranco. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la autorización en general de construcciones de este tipo? O sea, ¿qué se debería tomar en cuenta para autorizar la construcción de edificios?
Primero me sorprende que exista la autorización de un edificio a la orilla de un barranco cuando el mismo plan de ordenamiento territorial te dice que dentro de las zonas generales G1 o G0 no puedes construir edificios de esa magnitud. Si ya existe una licencia municipal, que lo desconozco, me parece pues que no está bien si la municipalidad lo haya autorizado. No sé qué conocimiento tienes tú del tema sobre este edificio, sin embargo, si los vecinos se oponen, pues están en toda su razón, y sobre todo si están en unas zonas de laderas que genera un riesgo, ¿verdad?, para poder construir, y que la Conred también evalúa si realmente se puede hacer o no, o si es un área inhabitable por tema. Entiendo que el Zapote tiene temas de derrumbes también, ¿no? Tiene temas de derrumbes, tiene ausencia de drenajes por la antigüedad de la colonia. Y de hecho hay 4 casas que ya se cayeron al barranco. Con menos razón, entonces se debería de autorizar este tipo de proyectos. Sí, mira, la inmobiliaria lo que sostiene es que ellos tienen los estudios para hacerlo y bueno, un edificio ya está construido y 2 más están por construirse. Pero fíjate, Jimena, que en este caso me parece muy interesante porque muchas veces me contactan personas, como seguro te pasará a ti también, que tienen problemas de este tipo y están viendo, ok, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo puedo yo ejercer mis derechos? Y los vecinos de Colonia del Zapote, de verdad, mis respetos, qué bien organizados están. Tienen al COCODE, tienen al Comité Único de Barrio, tienen una asociación de vecinos y están muy activos presionando. Y aún así han aprobado todas las licencias de construcción y ellos se encuentran indefensos. Es muy importante resaltar lo que dice Kim del Plan de Ordenamiento Territorial. La municipalidad antes tenían este discurso de decir, esas licencias fueron aprobadas antes de que se aprobara el plan, entonces por temas de propiedad privada no podemos meternos porque ya son propiedad privada de otras personas, así es como han aprobado un montón de licencias. Por otro lado, también tenemos que ahorita ya empiezan a modificar el plan de ordenamiento territorial. Recientemente, ¿no? Ustedes descubrieron que le hicieron un cambio. Le hicieron un cambio para pues, que las explanadas del IPM pasaran a ser de FUTECA, básicamente, que eran zonas que deberían haber sido utilizadas para espacios públicos, para hacer parques, para hacer convivencia entre la comunidad, pues ahora van a ser para FUTECA. Pero en general y en zona 2, lo que pasa mucho es que están estos derrumbes, las personas ya no tienen agua, ¿verdad? Ya se están quejando por estos edificios, que no solamente es que el edificio llegue y va a haber gente y va a haber falta de agua, sino que es mientras se construyen, hay mucho polvo, hay mucho ruido, hay personas que en sus casas lo que quieren ver es el cielo, no quieren ver un edificio, que construyeron sus casas con esto en mente, ¿verdad? Decir, el sol me va a pegar por acá y yo quiero que mi sala, por ejemplo, tenga luz solar todo el día. Ya no se puede. Ya las edificaciones pues van cada vez cubriendo esta necesidad que al parecer existe en la ciudad de vivir en la ciudad y se satura, ¿verdad? Se satura completamente y al menos a nosotros en Ojo sí nos llegó pues este caso de una persona a la que la municipalidad lo que hizo fue meter una hojita, una circular en su portón que dice, usted está en peligro de que su casa se caiga. ¿En el Zapote? En zona 2, ajá. No precisamente en el Zapote, pero sí colinda con los barrancos. Okay. Le dijeron así como, bueno, usted si se queda en su casa durante estas fechas es bajo su cuenta y riesgo, nosotros tenemos un albergue habilitado, pero solo sepa que si se cae su casa no es culpa nuestra, es culpa suya que usted decidió quedarse. Entonces también es esta forma de ver qué les interesa, ¿verdad? Que la gente en estos edificios viva bien o solo vender la licencia de construcción. No, y es muy similar el caso al que mencionas, porque en este caso lo que pasó fue igual, en época de lluvias, bueno, primero se cayeron varias casas al barranco, son 4 que ya cayeron, hay derrumbes constantes, ¿verdad? Entiendo que hasta la propia Universidad Mariano Gálvez tiene un observatorio en donde pues están monitoreando esto, es que literal es un barranco, lo pueden ver ahí en el video en redes sociales. Monitorean esto, le avisan a los vecinos, su casa lo mismo, ¿no? Les dejan un papelito así, les dicen, mire, su casa está en riesgo, váyase al albergue, y al mismo tiempo aprueban licencias de construcción. Entonces, hay aquí una incongruencia tan grande y tan difícil de entender, ¿verdad? El plan de ordenamiento territorial tendrá amigos, tendrá enemigos, pero si ya son las reglas que la propia municipalidad pone, pues la lógica sería que se cumplan, ¿no? Porque la densidad va a seguir pasando, o sea, tenemos los datos de cuántos edificios se están construyendo actualmente, son más de 200, o sea, la necesidad existe y el mercado está respondiendo a ello, lo cual, ¿verdad?, está bien. El tema es cómo debería crecer la ciudad, Kim.
¿Cómo? Es una pregunta difícil cuando la ciudad ya es tan caótica. ¿Cómo debieron haberlo hecho hace mucho tiempo? También es otra pregunta, ¿verdad? La ciudad debe crecer, obviamente, pues ordenada, ¿verdad? Bajo ciertas políticas públicas en donde se atienda a esa población creciente que está migrando a la ciudad y donde es latente que necesitan una vivienda. Lamentablemente también la vivienda no está orientada para estas personas financieramente hablando, ¿verdad? Porque hay un sector económico de la población que no puede pagar este tipo de apartamentos que se están ofertando. Y ahora pues lo que se está dando es que es más una compra de inversionistas para proyectos de Airbnb o proyectos de alquiler permanente. Y no se está atendiendo realmente a esta población que demanda una vivienda. Y por eso también eso me lleva a que hay cada vez más gente viviendo en asentamientos precarios o que esos mismos asentamientos precarios están creciendo. Antes, como tú dijiste, estaban esos suburbios, ese crecimiento, pero ahora lo ves más en estos asentamientos que necesitan apoyo más incluso del Estado en sí, en general, ¿verdad? No, ya se desbordó tanto la falta del control del crecimiento territorial. Creo que importante, amarrado también a la movilidad, esa política de vivienda, ¿verdad? Que también donde tú vives debes de trabajar, o sea, llevar el trabajo donde tú vives para evitar esas movilizaciones en masa de las personas. Hay tantas cosas de qué hablar para saber cómo debe crecer la ciudad, que es tan complejo, es muy amplio, creo que habría un tema cada podcast durante un año. Pero, sin embargo, hablando pues específicamente de esos temas, creo que es importante que la municipalidad empiece a exigir a los desarrolladores también la oportunidad de viviendas más de interés social, que ya existe, entre comillas, ¿verdad? Estos que asequibles, otra vez entre comillas, de los famosos movies. Sí, porque yo veo los precios, o sea, por general cuando hago piezas averiguo los precios, una locura. Son millones, pues. Todavía no está para las personas que son su mayoría, digamos, tenemos mayor demanda en un sector económico más bajo y que no puede adquirir estos apartamentos. Entonces ahí es donde la política de vivienda debe cambiar dentro de la municipalidad y dentro del área metropolitana también, que creo importante ese ente metropolitano que hablábamos anteriormente de transporte, pero en sí es un ente de gobernanza metropolitana en otros temas que como el transporte no puede ir aislado a esto, a la vivienda, al crecimiento de la población y a las fuentes de empleo en donde estén ubicadas, ¿verdad? No, y por ejemplo, hablando del POT, están las zonas altamente densas, o sea, por ejemplo, a mí me parece lógico y entiendo que hay una transformación en la ciudad que va a pasar, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, en la Roosevelt, ¿no? Que me parece que por ahí están 4 que son los más densos, o sea, bueno, entiendo que aquí ya no puede haber casas, sino que pues ahora van a ser edificios multifamiliares, yo esto lo puedo entender, pero esto debería ir acompañado de una estrategia de transporte público, o sea, no puedes venir y poner a 1,000 personas más en un lugar y tener cero planificación de aceras, cero planificación de cualquier tipo de transporte, ¿verdad? Sí, justamente se supone que para estos proyectos inmobiliarios la municipalidad les pide a las desarrolladoras presentar planes de mitigación, usualmente es de tráfico. Y así es como tenemos un montón de pasos de desnivel en Guatemala. Porque otro gran tema. Exactamente, lo que estas empresas terminan construyendo son pasos a desnivel, asfaltan justamente sus aceras, que está como el edificio, y por eso es que las aceras de esos edificios son bien bonitos, más que las aceras públicas. Y sí, tiene que ir acompañado de planes de todo, o sea, de los drenajes, porque ya en distintas zonas los colectores de agua ya colapsaron porque hay 1,000 cosas conectadas ahí. Y que el agua es otro tema importantísimo que también da, como bien dice Kim, para 1,000 podcasts más, pero es de ponernos a pensar que sí, la ciudad de Guatemala pues tenemos mucha agua, pero no viene de la nada, ¿verdad? Viene de estas fuentes subterráneas y que si lo que están haciendo ahorita es cavar pozos cada vez más profundos, y lo que pasa cuando ya llegamos a cierta profundidad es que hay minerales tóxicos, ¿verdad? Entonces ya no es suficiente un primer filtro, sino que ya hay que invertir en más filtros, si es que filtran el agua para que sea segura, pero es de que podemos vivir todos y todas en la ciudad, lo podemos hacer.
Pero es de que vaya con un orden, que vaya con un plan, que vaya con decir, bueno, no nos vamos a acabar el agua en 5 años de este sector, sino que es eso, ¿verdad? Planificar, seguir los planes de ordenamiento territorial que localizan dónde están estas cuencas de recarga hídrica y no, pues, digamos, volarnos la Roosevelt o el arriate de la Roosevelt donde se filtra el agua para poner concreto, que no filtra el agua. Entonces es pensar, ¿verdad? Es pensar, exigir planificaciones, exigir congruencia también, porque creo que si tú ves un edificio que está siendo construido para tu casa, pero tú no tienes agua, o te llega de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana y de 7 de la noche a 8 de la noche, pues es de pedirle cuentas a la municipalidad, mire, qué bueno que hay un edificio, pero ¿dónde está mi agua? ¿Verdad? Yo también vivo acá, agua, claro. yo también tengo derecho al agua, yo también tengo derecho a que si el edificio va a tener 150 parqueos de habitantes y 25 de visitas, que yo tampoco me haga el tráfico del edificio, ¿verdad? Estos planes de mitigaciones de impacto que no solo se limiten a pasos a desnivel, sino que sean verdaderamente algo que aporte para que la municipalidad pueda desarrollar, ya sea sistemas de transporte integral, ya sea pues, agua, ya sea calidad de aire. Entonces es eso, ¿verdad? Vivir en una ciudad en donde todos y todas importemos y no solamente los que van a tener su nuevo edificio y los que nos hemos quedado siempre en colonias. Yo quiero hablar tres puntos de los que tú acabas de hablar. Cuando hablamos de la capacidad que puede movilizar, volviendo a la movilidad, el sistema teleférico versus un BRT, y tú lo mencionaste, el plan de ordenamiento territorial sobre la Roosevelt es donde se aprueba mayor densidades, ¿verdad? G4, G5 incluso. Estamos hablando que en un futuro vamos a tener mayor demanda. Entonces, este teleférico no va a responder a esa demanda. Entonces, es sin sentido, es ilógico que tengamos un sistema que no se pueda adaptar. Al final, la innovación no es poner un teleférico vistoso, bonito, sino que algo que responda realmente a la demanda que es. Tampoco es ecológico, al final, porque ser eléctrico no es suficiente si no mueves la cantidad de personas necesarias que se van a necesitar mover, ¿verdad? Y aparte, el que sea eléctrico, o sea, la electricidad sale de algún lado. No es... También es un costo. Ajá, también es un costo que tal vez no lo vamos a vivir en la ciudad, pero ¿quién lo va a vivir? ¿De dónde es que la municipalidad va a jalar esa energía? Y vale la pena para mover 10, 12 personas. Exacto. Y dos, lo otro que quería mencionar de los 3 puntos que te decía era lo que mencionabas tú de esos estudios de impacto vial, que si bien están bien para tener datos, información y demás, si se responde a esto nada más con pasos a desnivel, que son súper costosos, y que no responden realmente a la problemática del tráfico, sino que seguimos incentivando el uso del vehículo y que igual sigas en el mismo tráfico. Entonces, ¿por qué no implementar? Pero por abajo. Para banquetas, para peatones, exacto. Y te falta bajas y subes, sí. entonces No, sientes que la avanzas foto un poquito más. La foto de inauguración, eso es lo que hace falta. Y desplazas a los peatones que antes se atravesaban la calle y ahora tienen que dar una gran Exactamente, entonces nunca le das prioridad al peatón, entonces no tiene sentido. Y por último, lo del agua que mencionabas también, que es otro gran tema. Si bien cada uno de estos edificios tiene agua, es porque están metiendo una pajilla todos, pero al mismo vaso. Entonces, al final el manto freático empieza a escasear de agua, ¿verdad? Todos estamos tomando del mismo vaso. Entonces, no tiene mucho sentido tampoco de que, ay, sí, te estamos resolviendo la problemática del agua. No digamos con el vecino que no tiene agua, ¿verdad? Que al final todos tenemos derecho al agua. Hemos sido muy individualistas, ¿no? O sea, hay inseguridad, pongo una pared en mi colonia, no me puedo mover en bus, me voy en un vehículo, y al final lo que estamos viendo es que estos problemas colectivos nos están tragando y nos están drenando la vida, de verdad, la cantidad de horas de productividad que estamos perdiendo en el tráfico, ¿no? Y esto de los pasos a desniveles es otra cosa maravillosa. Sí hay un problema financiero, o sea, sí hay una inversión que hacer en la ciudad y hay que ver de dónde va a salir. Oh, sorpresa, tienes cientos de licencias de construcción aprobándose, y los invito
invito a ver la nota de Plaza Pública, donde ellos cubrían cómo toda esta inversión se está yendo en pasos a desnivel. Cuando una vez en una de las pocas entrevistas que pude hacer en la municipalidad, me dijeron que ellos mismos saben que los pasos a desnivel no resuelven el tráfico porque, en sus propias palabras, hay más vehículos que los usan y entonces no sirve de nada. Toda esa inversión se podría ir sustancialmente en aceras, en pasos de cebra, y podríamos tener una ciudad diferente. Pero para cerrar, quiero preguntarles, Jimena, si pudieras cambiar una cosa en Ciudad de Guatemala, solo una, ¿qué cambiarías? De lo que ya existe, sí priorizar el transporte público. Ya, llámese Transmetro, llámese tu bus. Priorizarlo no solo en el sentido de no basta abrirle su carril exclusivo porque ya necesitamos más cosas. Necesitamos información sobre cómo movernos en la ciudad, necesitamos información sobre cómo funcionan estos dos sistemas. El Transmetro es un poco más simple porque son menos líneas y ha estado tanto tiempo que ya es como parte de nosotros, pero al menos en el Tubús, de verdad que las paradas, una parada de bus no solamente es un tótem, ¿De verdad? sino que necesita ser un lugar donde tú puedas llegar, obtener información, tomar decisiones, estar cómodo, estar cómoda, hasta sentirte segura. Y el solo irte a parar en un tótem que ya les despegan los números de línea, casi que siempre están rayados, no te da la seguridad de siquiera si va a pasar el bus. O sea, ni siquiera tienen una luz que digan así como de que aquí va a pasar el bus, o sea, de que va a pasar el bus, pero ni siquiera tienen eso, ¿verdad? Las estaciones de Transmetro tienen sus deficiencias, pero al menos estás con más personas, hay un policía, hay luz, la vibra en estar en la estación y estar en la calle es totalmente distinta. Y son estos logros que la municipalidad ya ha hecho, el hacerte sentir seguro en una parada de Transmetro versus en la calle. Entonces yo creo que integrar el sistema de transporte es lo que yo cambiaría de la ciudad, ¿verdad? Integrarnos a los peatones, integrar y priorizar a estas personas que se mueven de forma más ecológica, de forma más en sentido con la ciudad, ¿verdad? Porque tú conoces a tu ciudad hasta que la caminas y te das cuenta de todo lo que hay a tu alrededor y de todo lo que falta hasta que caminas tu buen tramo y te das cuenta de que aquí no hay una acera, aquí no hay un paso de cebra. Aquí, a pesar de que hay un semáforo, los carros se pasan en la cebra, la cebra. Y hay un PMT enfrente que no les va a decir nada. Es maravilloso, sí. Y descubres, ¿verdad? Que hay locales, que hay tiendas. Entonces, caminar la ciudad es algo muy importante. Nosotros, como personas que vamos en carro, necesitamos también dejar de priorizar el carro. Necesitamos incomodarnos un poco por el bien común y al final de cuentas por nuestro bien de decir, bueno, voy a dejar de respirar todos estos gases que emiten estos miles de vehículos en la ciudad. Voy a hacer ejercicio al caminar, voy a conocer más personas, voy a conocer más lugares, voy a ser más consciente de en dónde vivo, de qué es lo que falta, de qué es lo que tengo y cómo puede mejorar. Gracias. Fíjate que con todo este rollo de las carreras, la 21K y el negocio que hacen de paso, una empresa en particular, yo lo que he notado es que hay una élite de personas, hay un grupo, ¿no?, de runners o personas así, que lo que pasa es que a través de estas carreras descubren la ciudad, porque es la única vez que la caminan o la recorren a pie, y son en estas carreras de la municipalidad, que por cierto, a nivel mercadológico son algo pues muy bien hecho. Y en cambio lo que vemos es esta desconexión, ¿no?, con el peatón. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste? Y a través de estas carreras pues redescubren un espacio, pero claro, es como el eterno tema de pasos y pedales, ¿verdad? Pasos y pedales es maravilloso, pues sí, está bien, ok, pero ¿cuál es el problema de pasos y pedales? Nos crea esa ilusión de que caminar es algo que se hace el domingo de punto A a punto E para pasear a los patojos y a los perritos y al triciclo. No, hombre, caminar no es eso, es mucho más. Kim, si tú pudieras cambiar una cosa de la ciudad, ¿qué cambiarías? Yo coincido con Jimena. Y te voy a decir, yo quisiera que mi familia, mis amigos y todos los guatemaltecos que vivimos acá, en este país lindo, pudiéramos vivir nuestras ciudades. Eso no es vivir, de verdad, eso no es vivir. Yo viví 2 años en Corea del Sur y te puedo decir que es una experiencia totalmente diferente. O sea, la seguridad, la tranquilidad de caminar, de tomar un metro, de tomar un bus, de llegar rápido de un punto a otro y de tener alternativas incluso de transporte. Entonces, pasaba, por ejemplo, una manifestación en Corea del Sur, se detuvo el bus, no hay paso. Dentro de mi aplicación me lo decía y bueno,
a 2 cuadras tengo la estación del metro y me muevo subterráneamente. Sé que estoy hablando una utopía, pero quisiera yo que todos pudiéramos vivir la ciudad como se debería de vivir. Y lo que cambiaría empezando sería ese sistema integral de transporte, pero un verdadero sistema integral de transporte. No estoy hablando de baches, de proyectitos, de Disneyland, no, estoy hablando de un verdadero sistema integral de transporte que sea para la gente, en donde te puedas movilizar tranquilamente, eficientemente y con la seguridad del caso. Y que eso te permita vivir la ciudad, en donde una mamá, yo soy mamá, pueda agarrar mi carruaje y pueda movilizarme tranquilamente, no solo por seguridad, sino que porque tengo una simple banqueta que me permite mover ese carruaje, que eso no existe, pero ni en zona 10. Es terrible. Entonces, la verdad que lo que cambiaría es eso, empezar por ese sistema integral de transporte que aborde todo, desde el peatón, la bicicleta y el transporte público. Yo creo que cambiaría, ya se pueden imaginar ustedes qué es, está sentado en la municipalidad, pero sobre todo también cambiaría la mentalidad que tenemos como guatemaltecos, y es que vamos a tener que entender que hay una parte en la que vamos a ceder, se va a tener que perder espacio para los carros, porque vamos a ganar otro tipo de cosas. Cada vez que podamos caminar y cada vez que podamos no tomar el vehículo privado, esto es lo que va a hacer la ciudad sostenible. Yo sueño también con una ciudad en la que pueda caminar seguro. Es que, ¿qué tan difícil es eso? O sea, no estamos pidiendo, no te pido la luna, quiero poder caminar segura en mi ciudad. No creo que esa sea una petición imposible, pero casualmente, y no entiendo por qué en Guatemala, esto es como algo ultrapolítico, ¿no? O sea, pedir quiero caminar como mujer segura en mi ciudad, y esto ya es una cosa muy ideológica aparentemente, pero no lo es, es un derecho. Gracias a ustedes por acompañarnos en Tangente. Muchas gracias, Kim, muchas gracias, Jimena, y bueno, esta conversación sigue en redes sociales.